Continuando con la explicación de la función exponencial, vamos ahora a detenernos en funciones que tengan esta forma, es decir, le vamos incorporando los parámetros que justamente van a completar con la forma que explicamos en el primer video. Ya vimos en el video anterior qué sucede cuando k multiplica a la potencia de la base original, de la función original con la que trabajamos. Vamos a estudiar ahora qué sucede cuando hay en el exponente una suma o resta que está justamente afectando a la variable independiente. Debemos considerar que la función original siempre se considera como aquella en la que tenemos la base de la variable independiente. Es decir, en este caso, lo que estoy marcando, que es a la x, siempre representa la función original y a partir de ella se generan todas las transformaciones que estamos estudiando. La primera de ellas es que se multiplica por un valor k, que explicamos en el video anterior, y en este caso la segunda que estamos estudiando es ver qué ocurre con el exponente al que se le suma o resta un valor. En este caso, ese exponente que está siendo afectado por una suma o resta implica un desplazamiento horizontal de la función de base a la x. Ese desplazamiento puede ser a la derecha o a la izquierda. Será a la derecha si tenemos un valor que está restando a la variable independiente. Y será a la izquierda si ocurre que tenemos un valor de b que está sumándose respecto de x. Entonces, en este caso, anoté una función que es 2 por 1 medio a la x menos 1. Identificamos como función original 1 medio a la x y a partir de allí, y teniendo en cuenta la forma de la función con la que estamos trabajando, podemos observar que el valor de k es 2, que es el que está multiplicando a la base de x, y que la función se desplaza, la función 1 medio a la x, la original, se desplaza una unidad a la derecha. Recuerden lo que les conté hace un ratito. Si tenemos un menos, implica desplazamiento a la derecha. Si en este caso tendríamos un más, iríamos hacia la izquierda. Razón por la cual ese desplazamiento hacia la derecha nos va a hacer considerar que si antes nuestra tabla tomaba valores como menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ahora, habiéndonos desplazado una unidad a la derecha, le vamos a sumar 1 a cada uno de esos valores de la tabla para considerar estos nuevos con los que vamos a trabajar en el reemplazo de x. Entonces, ¿de dónde viene ese más 1? De saber que nos movemos una unidad a la derecha. Entonces lo trabajamos como más 1, es decir, si lo quieren considerar desde el sentido gráfico, desde el sentido visual, implica trabajar con el valor opuesto, ¿sí? Para definir los nuevos valores de la tabla. Entonces, habiendo explicado menos 2 más 1 menos 1, menos 1 más 1, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Con esta nueva columna vamos a hacer el reemplazamiento de las x. Vamos a hacer el reemplazo de las x en cada uno de los renglones de tabla. Entonces, vamos a hacer 2 por 1 medio a la menos 1 menos 1, esto genera como resultado menos 2, es lo primero que debo resolver. Entonces menos 1 es menos 2, 1 medio a la menos 2 es, invertimos la base, 2 al cuadrado va a quedar y eso es 4, por 2 nos queda 8. En el siguiente paso resolvemos 0 menos 1 es menos 1, 1 medio a la menos 1, invertimos la base, nos quedaría 2 a la primera potencia, que es 2, multiplicado por 2 nos quedaría 4. Menos 1 es 0, todo número elevado a la 0 queda 1, 2 por 1, 2. Siguiente, 2 menos 1 es 1, 1 medio a la 1 es 1 medio, y 1 medio por 2 es un entero. 3 menos 1 es 2, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, por 2 nos queda 1 medio. Lo que intento contarles es que lo primero que deben resolver es la operación que se plantea en el exponente, luego la potencia y finalmente la multiplicación. Armamos los pares ordenados y estos pares ordenados que vamos a trasladar al gráfico cartesiano son los que toman como primera componente esta nueva columna que tiene colocado título ahora y el resultado de estos reemplazos que acabamos de hacer. Entonces, menos 1, 8 es el primer par ordenado, 0, 4 el siguiente y así podrán ustedes completar la tabla de pares ordenados que inmediatamente trasladamos a nuestro gráfico cartesiano, como lo hemos hecho en las oportunidades anteriores, y queda como resultado la curva que ustedes están viendo. A esta curva le vamos a hacer el análisis, por supuesto,
podremos ver que el dominio de cada una de estas funciones que estamos analizando es el conjunto de los números reales, que la imagen en este caso se define considerando siempre, por supuesto, para la imagen qué ocurre en el comportamiento de la función respecto del eje y. Ustedes podrán observar que esta función se comporta de manera que aparece o tiene comportamiento desde el 0 hacia el infinito, es decir, no hay gráfica de función en el sector negativo. Eso se traduce en un intervalo que se escribe de 0 a infinito, es decir, desde el 0, que está en este lugar, hacia el infinito, ambos por supuesto con paréntesis. La lectura de si crece o decrece es decrece. Recuerden la lectura de izquierda a derecha y podrán observar que esta función decrece porque en la medida que aumentan los valores de x, disminuyen los de y. Y respecto al cálculo de la ordenada del origen, recuerden que se reemplaza la x de la función por 0, entonces 0 menos 1 nos queda menos 1. 1 medio a la menos 1, invirtiendo la base al tener un exponente negativo, nos quedaría 2 a la primera potencia, que es 2, y 2 por 2 es 4. Deberíamos poder ver con este cálculo que nuestra función corta al eje de las ordenadas, al eje de las y, en el punto 4, y evidentemente lo estamos observando. Respecto de las raíces, de la raíz, observamos nuevamente que este tipo de función no posee corte con el eje x, no posee raíces.